Mi nombre es Oscar Andrés Paso Pineda, soy docente de Derecho Constitucional y de Sistema Romano Germánico y Sistema de Common Law en la Universidad Católica del Perú. También soy asesor del Tribunal Constitucional. Y en esta oportunidad, por una gentil invitación de IUS 360, vamos a hacer algunas reflexiones y acotaciones a propósito de las medidas afirmativas y su vinculación con el principio de igualdad. ¿Qué son las medidas afirmativas? ¿Por qué un trato distinto es una forma de alcanzar la igualdad? Son disposiciones, por lo general normativas, que, bueno, tienen un origen histórico que ha sido considerado como diverso, ¿no? Hay autores que estiman de que surgieron en la India por la década de los 30 del siglo pasado, pero un consenso importante de la doctrina existe respecto de que su origen en realidad estaría particularmente en los Estados Unidos a propósito de la inserción de disposiciones relativas a la raza, ¿no? ¿Qué son estas medidas afirmativas? Bueno, son disposiciones, como había comentado, por lo general legislativas, que son insertadas en el ordenamiento jurídico con el propósito de brindar una especie de ventaja temporal a grupos que históricamente se habían desenvuelto en una situación de desventaja, ¿no? Enfatizo la idea de que se trata de una medida de carácter temporal porque justamente esto diferencia las medidas afirmativas de otros conceptos vinculados con el principio de igualdad. Estas medidas afirmativas evidentemente solamente van a ser necesarias en la medida en que todavía exista este contexto de desigualdad. Contrario sensu, cuando este contexto de desigualdad ya no exista o se haya visto seriamente morigerado, pues estas medidas afirmativas ya pasarían a ser más bien un privilegio injustificado, ¿no? Ahora, ¿por qué comentaba el tema del origen en los Estados Unidos? Porque comienzan a adoptarse por parte del legislador y también por parte de algunas entidades, tanto públicas como privadas, determinadas reglas o políticas para favorecer a colectivos que antes habían estado en desventaja, ¿no? Por ejemplo, para que más o menos nos puedan entender, un ejemplo de medida afirmativa puede ser reservar cuotas al interior de las universidades para personas pertenecientes a un determinado colectivo. Se me ocurre pues el caso de los judíos, personas afrodescendientes, incluso también mujeres. Una medida afirmativa también puede ser no solamente reservar una cuota académica, sino también un incentivo en una entidad, por ejemplo, privada, para que pueda recibir beneficios de carácter fiscal si es que incentiva la contratación de mujeres al interior del directorio. Así que en el ordenamiento en general hay muchas medidas asociadas con el principio de igualdad y las medidas afirmativas que, claro, pueden tener una mayor o menor incidencia en otros derechos fundamentales, ¿no? Porque, claro, en la doctrina se dice que impacta severamente en algunos derechos sostener de que hay que reservar cuotas obligatorias, y este impacto es mucho más severo que respecto a otras medidas en las que simplemente se premia a algunas entidades públicas o privadas, por ejemplo, en el caso de una contratación de miembros de un colectivo históricamente subrepresentado, ¿no? Así de que esto en líneas generales puede ser considerado como una medida afirmativa, la inserción de políticas por parte concretamente de los estados, quizás con mayor énfasis, de otorgar ventajas temporales a colectivos históricamente colocados en una situación de desventaja. Entonces, ¿no se debe aplicar la ley de la misma forma a todos? ¿Cuál es la diferencia entre la igualdad formal y material? ¿Las medidas afirmativas se asocian a la igualdad formal o a la material? Cuando los revolucionarios franceses, allá por el siglo XVIII, concretamente en 1789, expiden la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, detrás de la declaración o de su redacción hay una ideología que es la ideología cercana al pensamiento burgués, que claro, era aquel grupo de personas que contaban con determinados beneficios económicos, eran por lo general comerciantes, banqueros y demás, así de que problemas respecto de la supervivencia no tenían. Los principales problemas que tenían los integrantes de la burguesía era el acceso a los principales cargos del Estado y a privilegios que antes solamente ostentaba la nobleza, ¿no? Recordemos la clasificación en estamentos al interior de Francia. ¿Por qué ese dato es importante? Porque la primera visión de la igualdad que surge es una visión de carácter formal, ¿no? Es decir, todas las personas tienen que ser tratadas de forma similar por parte del legislador. Este es el origen histórico del concepto de no discriminación, es decir, que el legislador ante dos circunstancias similares no puede introducir un tratamiento diferenciado, salvo que exista alguna causa razonable para ello. Pero claro, el primer mandato al legislador es un mandato derivado de la igualdad en sentido formal, de que la ley es general para todos. Esta, de hecho, también fue una conquista de la Revolución Francesa que pretendía frenar los avances del absolutismo, ¿no? Este Estado absolutista, que es propio del antiguo régimen,
Se caracterizaba pues porque no tenía cuerpos condensados de normas, o en muchas oportunidades la voluntad del monarca bastaba para decir lo que era el derecho. También algunos cuerpos, como los parlaments en Francia, habían ejercido de forma muy arbitraria la determinación de lo que el derecho era. En consecuencia, los revolucionarios franceses lo que buscan con la revolución es que la ley sea reconocida en términos generales para todas las personas y en las mismas condiciones. O sea, el legislador asumió de que las personas estaban en general en la misma situación. Esta es la igualdad en sentido formal, y evidentemente esta igualdad no basta para entender el concepto de medidas afirmativas. Posteriormente, el principio de igualdad evoluciona, ingresamos ya al terreno de lo que serían los movimientos sociales de la década de los 20 del siglo pasado, la Constitución de Weimar, la Constitución de Querétaro y, por qué no, la Constitución peruana de 1920, comienzan a demostrar a la comunidad internacional de que el Estado no solamente debe tener un rol inactivo en cuanto al principio de igualdad, de simplemente no interferir, y en relación también con el resto de derechos fundamentales, sino de que en muchos contextos el Estado que nunca interviene puede ser tan peligroso como el Estado que siempre pretende intervenir. Y claro, comienza a evolucionar la igualdad desde una perspectiva material. Acá ya las personas que están detrás de la edificación del concepto de igualdad no solamente están preocupadas porque la ley sea igual para todos, sino de que las finalidades previstas para la ley puedan tener un impacto similar. ¿Qué significa esto? De que a veces una ley general o redactada en términos generales puede tener un impacto desigual dependiendo de las condiciones, de las oportunidades de vida que haya tenido una persona. Evidentemente hay colectivos y hay personas que enfrentan barreras que coloca la vida que hacen de que las oportunidades no puedan ser afrontadas de la misma manera. Pensemos en el ámbito de la educación, ¿no? Una persona que puede trasladarse en vehículo y vive a 10 minutos de un centro educativo tiene mayores posibilidades de desarrollo que un niño que tiene que caminar 2 o 3 horas diarias para acudir a su centro de estudios. Las medidas afirmativas están un poco más vinculadas con una segunda versión de la igualdad, que es la igualdad en sentido material, ¿no? Que más bien lo que propugna es de que es necesario cierto nivel de intervención con el propósito de remediar situaciones de desventaja que puedan haber derivado del pasado, ¿no? Discriminaciones históricas. Ahora, esto no está exento de polémica, ¿no? Autores como Michael Sandel se interrogan de manera bastante entendible de por qué hay que compensar a colectivos que en la actualidad, por ejemplo, ya no sufren directamente los tratos discriminatorios de generaciones pasadas. También se pregunta este autor por qué los perjudicados de las medidas afirmativas, que son los demás integrantes de la sociedad, tienen que ser personas que seguramente no de forma directa participaron en los actos de hostilidad en contra de los colectivos históricamente desprotegidos. Así es que la discusión respecto del principio de igualdad todavía sigue abierta. Las personas que defienden la obligatoriedad de las medidas afirmativas la suelen asociar con lo que sería el principio de igualdad en una vertiente material, ¿no? Es decir, el Estado también tiene que intervenir para compensar ciertas desventajas que se pudieron haber generado en el pasado. Existe cierto nivel de consenso en la doctrina para sostener de que estas medidas afirmativas, claro, están vinculadas con el principio de igualdad, pero no en el sentido de una igualdad que deba ser para todas las personas en los mismos términos, sino de que más bien pueden darse situaciones de perjuicio respecto de los derechos fundamentales cuando el Estado decide tratar de forma similar a dos personas que están en condiciones distintas. Y por eso el tribunal ha perfilado en su jurisprudencia el concepto de discriminación por indiferencia, con el propósito de resaltar la idea de que el Estado no solamente puede incurrir en situaciones de discriminación cuando ante dos supuestos iguales, a uno de ellos le otorga una consecuencia distinta, sino de que el Estado también puede discriminar de forma concreta cuando, a propósito de una situación que puede ser catalogada como similar, sin embargo, el Estado no termina por advertir de que las dos personas estaban en condiciones claramente distintas. Piénsese en el caso que ocurrió en el Perú de que una persona con discapacidad visual se le obligue a realizar una evaluación escrita. ¿Esto qué implica? De que el tratamiento es similar, es decir, desde la perspectiva de la igualdad formal, el razonamiento sería impecable, pero desde la perspectiva de la igualdad material ciertamente habría un problema porque esta persona tiene que ser evaluada en términos distintos al de personas que no tienen esta discapacidad. Así de que la idea de la medida afirmativa está más asociada con el principio de igualdad material, aunque como ustedes podrán comprender, no exenta de críticas.
En el país, ¿cuál es el avance legislativo y jurisprudencial con respecto a las medidas afirmativas? Desde su opinión, ¿cómo se puede mejorar esta regulación o aplicación? En el modelo peruano existen muchos ejemplos de medidas afirmativas, ¿no? Que se ven concretamente en el caso de derechos de la mujer y también se han visto en el caso de personas con discapacidad, ¿no? Cuando uno revisa el caso concreto de la ley de personas con discapacidad, por ejemplo, en algunos momentos se establecía un sistema de bonificación. Así de que si eras una persona con discapacidad acreditada por CONADIS, accedías a una bonificación adicional a tu puntaje cuando, por ejemplo, deseabas concursar a una plaza dentro del Estado. Existen otros modelos que han sido considerados como más rígidos y más fuertes de medidas afirmativas, donde más bien se reservan cuotas obligatorias al interior de una entidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la ley de personas con discapacidad, se dice que dentro del Estado las entidades deberían contar con un 5% al menos de personas con discapacidad. ¿Cuál es el fomento de esta clase de medidas? Evidentemente relativo a dispersar esta idea de que las personas con discapacidad no pueden insertarse en el mercado laboral, ¿no? Hay un fuerte estigma, hay un fuerte prejuicio de que las personas con discapacidad no pueden competir en igualdad de oportunidades. Las medidas afirmativas, claro, en algunos escenarios buscan brindar una suerte de ventaja, porque esto de reservar una plaza evidentemente puede ser fuertemente controvertido desde el punto de vista del acceso a un puesto de trabajo respecto de las personas que no tienen discapacidad, pero lo que se pretende es que a nivel de sociedad asumamos de que las personas con discapacidad también pueden ejercer sus derechos en las mismas condiciones que el resto de integrantes, ¿no? Y claro, concretamente cuando uno advierte la situación de los derechos de la mujer, también se da una discusión similar a propósito de la situación de los derechos políticos, ¿no? Recordemos bastante bien de que en el caso peruano las leyes de partidos políticos insertaban cuotas obligatorias para garantizar la presencia de la mujer en los procesos electorales. Y claro, la finalidad de esta medida justamente radica en eliminar estereotipos, prejuicios que se realizaban en contra de las mujeres por el hecho de no poder participar seguramente en la vida pública del país. Y claro, como lo había comentado al inicio, estas medidas afirmativas son una suerte de ventaja, pero de carácter temporal, lo cual significa de que cuando estas barreras simplemente ya no existan, porque exista evidentemente una sociedad con un perfil mucho más igualitario, ya no serán requeridas las medidas afirmativas y más bien podrían ser entendidas como inconstitucionales derechos de las personas que no integran los colectivos. Siempre un tema abierto a discusión es el tema de la paridad, ¿no? Hay posiciones a favor, posiciones en contra. Respecto a las posiciones a favor, se dice de que, bueno, en líneas generales, los hombres y las mujeres ocupan la mitad de la población mundial, así de que ciertamente tiene sentido de que en las altas instituciones del Estado estén representados por igual. Esto en cuanto a los sistemas que obligan a contar necesariamente con un 50% de hombres o mujeres al interior de una institución. Las personas que están en contra, o el sector que está en contra, lo que sostiene es que esto puede afectar eventualmente el principio de representación nacional, porque el único criterio para determinar si un funcionario público debe ingresar o no a un cargo es el mérito y no concretamente el sexo. Se podrá comprender que detrás de todas estas ideas hay evidentemente teorías de la justicia, ¿no? Y que, claro, nos obligan a reflexionar sobre si privilegiamos lo que sería una sociedad más justa, más integrada, o si es que se busca privilegiar el mérito en función de un caso particular. Nuestro Tribunal Constitucional también ha tenido la oportunidad de referirse, aunque en términos algo genéricos, a las medidas afirmativas y los ajustes razonables, que son derivaciones del principio de igualdad, sobre todo de una perspectiva material, y que permiten la plena realización de la persona, ¿no? Hay también un debate pendiente sobre si las medidas afirmativas son o no constitucionalmente obligatorias. Nuestro tribunal no lo ha dicho de manera expresa, pero sí la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que en principio los pronunciamientos de este tribunal deberían ser considerados en sede interna. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sí ha sostenido que las medidas afirmativas se desprenden del artículo 2, principalmente de la Convención Americana, porque permiten la plena realización en situaciones de igualdad respecto de las personas. ¿Podría mencionarnos algún caso en contra de las medidas afirmativas en el ámbito nacional o internacional? En el ámbito del derecho comparado hay múltiples respuestas de los tribunales a propósito de las medidas afirmativas, ¿no? Es también llamativo, y aprovecho para complementar un poco la pregunta anterior, es muy llamativo de que por lo general las demandas respecto de medidas afirmativas no son respecto de su falta de implementación,
sino que son concretamente por la decisión del Estado de implementarlas. Eso hace muy llamativo los casos que son sometidos ante los tribunales de justicia, ¿no? Por ejemplo, yo no he visto ningún caso ante el Tribunal Constitucional Peruano ni ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los que sea objeto de litigio concretamente la implementación del Estado de una medida afirmativa. Por lo general, lo que se controvierte ante los tribunales de justicia son las implementaciones efectivas de medidas afirmativas. Y esto ha generado que los tratados internacionales se preocupen en precisar, esto ocurre en el caso de la Convención sobre Personas con Discapacidad y también la CEDAW, se encarguen de precisar de que las medidas afirmativas no deben ser consideradas como discriminación. Lo que se busca aquí a nivel internacional es que los estados también entiendan la responsabilidad de implementar medidas afirmativas y que esta decisión no puede ser considerada como discriminatoria respecto de la sociedad en general, que no se ve beneficiada con las medidas que se han adoptado a favor de los colectivos históricamente desprotegidos. Sentencias emblemáticas. Respondiendo bastante la sentencia Bake, que se dio por parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos, un caso muy interesante donde en una universidad en California se cuestionaba la forma de selección de los ingresantes. Lo llamativo de este caso es que Bake esencialmente argumentaba de que estaba siendo discriminado por raza, pero no por ser afrodescendiente, sino por ser blanco. Él decía de que, más o menos lo que decía Sandel, que había comentado antes, él nunca había incurrido en actos de discriminación y no entiende concretamente por qué el ordenamiento tiene que adoptar consecuencias en contra de él. Esto sobre todo porque él había sacado mucho mayor puntaje que otras personas que sí habían ingresado, pero claro, el hecho del ingreso había sido fundamentado en virtud de pertenecer a determinados colectivos, ¿no? Particularmente lo que sería la colectividad afrodescendiente. Y claro, por el sistema que existe en los Estados Unidos, que conocemos bastante bien, había convivido mucho con un contexto de discriminación histórica en contra de esta población, muchas universidades, muchas entidades del Estado y demás comenzaron a adoptar estas medidas afirmativas, ¿no? Veis que es un buen ejemplo donde la Corte Suprema cuestiona bastante el hecho de que se determine el ingreso tomando como un factor principal y determinante el hecho de pertenecer a una determinada raza, ¿no? De hecho, más o menos en este sentido fue el pronunciamiento del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y otro caso más reciente y bastante llamativo también fue el caso Calanque, ¿no? Y que ha sido objeto de discusión por varios académicos en España. Por ejemplo, recomiendo que lean ahí el artículo de Manuel Atienza, donde reflexiona a propósito de este caso, donde en Bremen, Alemania, se había establecido a través de una norma que si dos personas postulaban un cargo público y habían obtenido el mismo puntaje, pues se elegía automáticamente a la mujer si es que la mujer hubiera estado subrepresentada en la institución respectiva, ¿no? Así de que la persona que pierde en el concurso litiga en contra de Alemania ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y el tribunal, compuesto por 11 hombres, ni una mujer, llega a determinar de que esta medida era discriminatoria en contra del hombre, porque el único criterio para seleccionar al ganador era concretamente el sexo, ¿no? Este criterio va a ser un poco modulado en el caso Marshall, expedido unos años después, pero esencialmente se mantenía la tesis de que la sola pertenencia a un sexo no podía desencadenar un resultado, sino de que si, por ejemplo, el hombre acreditaba méritos adicionales para pertenecer o ganar esta plaza, pues eso tenía que ser valorado por el ordenamiento, ¿no? Así de que casos emblemáticos, este caso Bake y el caso Calanque, que lo recomiendo muchísimo para ser consultado. ¿Existe alguna medida o existe alguna regulación a favor de las personas de la comunidad LGTB? Hablando un poco de las medidas afirmativas en el ámbito nacional, y si no, ¿podría mencionarnos alguna en el ámbito internacional? Claro, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, respecto del caso de personas con discapacidad, derechos de la mujer, personas adultas mayores y demás, de hecho acaba de firmarse una convención respecto de este punto. En el caso de las personas pertenecientes al colectivo LGTBI, no hay un tratado internacional que al menos tenga la consistencia que tienen estos cuerpos normativos que acabo de citar, y ahí evidentemente hay al menos no una regulación expresa en el ámbito de la comunidad internacional. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha dejado entrever de que no se puede discriminar en función de la orientación sexual, y esto tranquilamente podría ser un habilitante para también incorporar medidas afirmativas de darse el caso de comprobarse contextos de discriminación respecto de alguna función en particular a favor de los colectivos LGTBI.
Este asunto es bastante importante, ¿no? Porque ciertamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando ha interpretado la Convención Americana, ha manifestado de que no se puede discriminar en función del sexo y del género. Y esto implica, pues, varias construcciones en torno al principio de igualdad. Ahora, el derecho internacional en general tiene algunos problemas, ¿no? Porque algunos tratados, como la Convención de Personas con Discapacidad o la Convención sobre los Derechos de la Mujer de las Naciones Unidas, al momento de hablar de las medidas afirmativas, no terminan de sostener que sea una obligación del Estado el implementarlas, sino de que la redacción es muy llamativa porque la hace en términos negativos. Se dice, no se considerarán discriminatorias las medidas que el Estado adopte para acelerar la igualdad. No está diciendo son obligatorias de ser incorporadas las medidas afirmativas que permitan acelerar la igualdad de hecho. Esta redacción, por ejemplo, sí se ve en otros tratados como en la Convención de las Personas Adultas Mayores del Sistema Interamericano. Así es que el sistema, al parecer, se ha percatado un poco de que los tratados internacionales tienen este déficit. Ahora, la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha precisado, como lo había comentado, de que uno de los motivos principales de discriminación también es el sexo y la orientación sexual, y particularmente también el género. Así es que tranquilamente se podría evaluar la implementación de una medida afirmativa empleando la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? De hecho, también el Tribunal Constitucional en una sentencia ha reconocido la identidad de género. Podrían ser variables que podrían ser tomadas en consideración para evaluar esto por parte del legislador. Pero claro, siempre hay que identificar en función de estadísticas, en función de información, respecto de qué caso concreto han tenido falta de acceso, por ejemplo, si es el ámbito de la educación, si es el ámbito laboral, y en función de eso determinar la medida afirmativa respectiva. Ahora, claro, lo que hay que discutir es si esto puede ser judicializado. Por eso hacía la precisión de que no todos los tratados internacionales ni no todos los estados coincidían respecto de si son obligatorias o no. Esa es la principal pregunta que hay que responder, porque si se llega a la conclusión de que son medidas afirmativas, se podría judicializar justamente su implementación ante un tribunal de justicia o solicitarlo al Congreso de la República. Y si se asume de que no son obligatorias, pues el Congreso de la República tendrá discrecionalidad para determinar si las implementa o no, y en principio se asumiría que ambas decisiones serían válidas. Pero evidentemente, siempre tratar respecto de colectivos históricamente desprotegidos siempre va a demandar un trato diferenciado por parte del legislador. ¿Por qué? Porque es necesario que la sociedad también conozca y elimina prejuicios respecto de determinados colectivos, ¿no? En el caso de la comunidad LGTBI sabemos bastante bien que hay perjuicios bastante extendidos que se ven en muchos ámbitos, y concretamente la función del legislador puede ser aquí muy determinante para poder erradicar esta discriminación. Sí, como mensaje final, este tema de las medidas afirmativas, como lo había comentado, tiene todavía aspectos muy abiertos en la doctrina. Recomiendo que se consulte muchísimo porque un gran problema que hemos tenido en los últimos años ha sido siempre iniciar con posiciones fundamentalistas, ¿no? Y hay que estar abiertos al intercambio de ideas respecto de este punto, porque como he comentado, muchos tribunales pues no tienen una posición uniforme sobre su implementación o no. En Italia, por ejemplo, en algún momento, la Corte Constitucional llegó a decir que eran inconstitucionales algunas medidas afirmativas aprobadas respecto de mujeres. Otros tribunales más bien han consolidado la validez de las medidas afirmativas. Esto lo hizo luego la Corte Suprema de los Estados Unidos, luego de que inicialmente se había mostrado en contra de ellas. Es decir, los tribunales están interactuando, están conociendo un poco más a profundidad lo que son las medidas afirmativas. Ni siquiera ellos están de todo de acuerdo sobre lo que significan, así de que mi mejor recomendación sobre este punto es explorar mucho lo que es el principio de igualdad, siempre estar abierto a las discusiones a propósito del mismo. El Tribunal Constitucional tiene interpretaciones muy importantes a propósito de él, pero siempre es importante complementarlo con lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el Tribunal Europeo de esta misma condición. Así de que los invito a revisar todo el tema de igualdad que desgraciadamente no ha sido muy abordado en la doctrina nacional y que sin embargo es tan importante para adoptar políticas públicas que permitan revertir todo el contexto de discriminación que suele advertirse en contra de personas que integran algunos colectivos, ¿no? Me parece que es nuestra función, no solamente como abogados y abogadas, sino como personas que integran la sociedad, brindar las herramientas en el lugar en el que estemos, sea como asesores en el Congreso o alguna entidad estatal,
para que esta situación de desventaja pueda ser eliminada, ¿no?